¿Alguna vez se ha preguntado qué hay detrás de los impenetrables muros de la cárcel? Pues bien, estamos a punto de levantar el velo y adentrarnos en el extraño mundo del encarcelamiento. Desde reclusos que toman como rehén a un funcionario en una situación que te dejaría con el corazón en la boca, hasta audaces intentos de fuga que harían que hasta Houdini se rascara la cabeza. Lo tenemos todo. Prepárense para ser testigos de los 10 momentos más extraños en prisión captados por las cámaras. Danilo Cavalcante. En un momento sensacional captado por la cámara de CCTV de una prisión, Danilo Cavalcante, un asesino convicto, fue visto el 31 de agosto de 2023, escapando de una prisión de Pensilvania, en lo que los medios de comunicación consideraron el método del cangrejo andante. Se trataba de un método similar utilizado por otro recluso, Igor Volte, que se fugó del mismo centro el 19 de mayo de 2023, pero fue capturado el mismo día. Danilo, un famoso delincuente con fama de violento y astuto, se había convertido en una leyenda entre los muros de la prisión. Los guardias susurraban su nombre con miedo, y sus compañeros le miraban con una mezcla de respeto y temor. Estaba encarcelado en la prisión del condado de Chester, en Pensilvania, tras ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su exnovia, Deborah Brandao, el 18 de abril de 2021, apuñalándola varias veces. Antes de este periodo, Cavalcante, natural de Brasil, también estaba en busca y captura en su país por el asesinato en 2017 de un estudiante de 20 años. Tras su condena y sentencia, Cavalcante fue enviado a la prisión del condado de Chester, en el municipio de Pocopson, donde esperaría su traslado a una prisión federal. El día de su fuga, Cavalcante fue visto mirando por encima de sus hombros mientras estaba de pie junto a una esquina de los muros de la prisión. De repente, apoyó las palmas de las manos en un lado del muro y los pies en el opuesto y empezó a trepar hacia el tejado. Este extraño pero impresionante momento fue captado por la cámara y dio mucho que hablar cuando se difundió por internet. Durante días, Cavalcante permaneció prófugo e incluso fue incluido en la lista roja de Interpol para el 11 de septiembre de 2023. Tenemos noticias de última hora esta mañana. La Policía Estatal de Pensilvania anuncia que han capturado al preso fugado Danilo Cavalcante. Afortunadamente, fue capturado en la mañana del 13 de septiembre alrededor de las 8:00 am. Estaba dormido, sosteniendo un rifle que había robado apenas 2 noches antes. Tras su captura, Cavalcante fue trasladado en un vehículo SWAT al cuartel de la Policía Estatal de Pensilvania, en Avondale, para ser interrogado. Después de eso, fue trasladado a la más segura institución correccional del estado en Phoenix, condado de Montgomery, Pensilvania. Rustam Shakrutdinov. El siguiente alucinante momento carcelario tiene lugar en una prisión rusa, donde el desesperado intento de libertad de Rustam Shakrutdinov da un giro inesperado y audaz. Despojado de sus ropas, este preso ruso se cuela por la trampilla de su celda, y este asombroso momento, grabado por las cámaras de seguridad, deja a muchos con la boca abierta ante su asombrosa muestra de flexibilidad. Como cualquier otra prisión, esta cárcel rusa, situada en la ciudad de Izerbash, en la República de Daguestán, estaba equipada con cámaras de vigilancia de última generación. Poco sabían los guardias que esas mismas cámaras captarían una asombrosa secuencia de acontecimientos que pronto se convertiría en la comidilla de la nación. La ahora tristemente célebre grabación de CCTV comenzaba con una vista del esbelto Rustam, de 25 años, asomando ya por la ranura de la bandeja de la comida. Contorsiona su cuerpo, apretándose a través de la pequeña abertura de la trampilla de comida. Pulgada a pulgada, se obliga a sí mismo a través de la estrecha brecha, sus músculos haciendo fuerza contra los confines de la celda. Era un espectáculo que desafiaba a la creencia, ya que se le veía navegar por el espacio extremadamente estrecho, con una agilidad que parecía casi sobrehumana. Después de lo que pareció una eternidad, su duro trabajo finalmente dio sus frutos al caer sobre el frío y duro suelo. Aunque la cámara de seguridad pudo haber visto sus partes íntimas, sus sueños de escapar se habían hecho realidad. Una vez fuera de la ranura de la bandeja de comida, se le vio tranquilamente en ropa interior y vestido. Ya completamente vestido, Rustam comenzó su paseo informal por el pasillo poco iluminado de la prisión. Su salida contrastaba con el caos que debía de estar desarrollándose entre los muros de la prisión. Los guardias, ajenos al drama que se estaba desarrollando, continuaban sus patrullas rutinarias, ajenos al hecho de que uno de sus prisioneros acababa de escapárseles de las manos. El vídeo de su audaz fuga quedó grabado para siempre en las mentes de los internautas que lo vieron. Los usuarios de las redes sociales se apresuraron a establecer comparaciones con un primer episodio de Expediente X, en una memorable escena de Ace Ventura, en la que Jim Carrey se ve obligado a salir de un rinoceronte mecánico. La pregunta que persiste en la mente de todos los que han sido testigos de esta increíble fuga es si las autoridades rusas han sido capaces de detener al escurridizo delincuente. El destino del flexible escapista sigue siendo desconocido, lo que nos lleva a preguntarnos si ha logrado eludir la captura o si la justicia le ha alcanzado. Comida al aire libre, en la cárcel de Oklahoma. Si pensabas que el caso de Rustam Shakrutdinov era bastante extraño, espera a presenciar el impactante momento en que unos presos de la cárcel del condado de Oklahoma fueron sorprendidos cocinando y fumando en su celda. Internet se vio sorprendido cuando en mayo de 2021 salió a la luz un video en el que se veía a 3 reclusos, Artis Dixon, Quanterell Ellison y Hashim Coleman, convirtiendo su celda en una cocina y una parrilla improvisadas. Sí, has oído bien. ¿Lo veis? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Así es como lo hacemos expletivo en el condado.
Estos reclusos consiguieron carne cruda y verduras, creando una parrilla allí mismo, en sus celdas. Las llamas bailaban bajo la parrilla improvisada mientras cocinaban su comida. Todo ello mientras retransmitían su audaz acto en directo por Facebook, utilizando un teléfono de contrabando. ¡Tú un improperio! We're gonna get you cuando no estén contigo. Pero eso no es todo. Por si lo de cocinar no fuera suficiente, también fueron vistos fumando lo que parecía ser un porro, desafiando abiertamente las normas y reglamentos de la cárcel. Esta increíble muestra de audacia y desprecio por la autoridad plantea numerosas preguntas. ¿Cómo consiguieron los reclusos los ingredientes y el equipo necesarios? ¿Cómo pudieron cocinar y fumar dentro de su celda sin ser detectados? Y quizás lo más importante, ¿qué dice esto sobre la seguridad y el control dentro de la cárcel del condado de Oklahoma? Desgraciadamente, no era la primera vez que ocurría algo así en la cárcel del condado. 2 meses antes, un oficial que trabajaba para la Autoridad de Justicia Penitenciaria del Condado de Oklahoma, también conocida como la creencia de la cárcel, inició una investigación sobre la presencia de drogas y gotas de teléfonos móviles en la cárcel. Tras la investigación, 2 funcionarios de la cárcel del Condado de Oklahoma fueron detenidos y acusados de conspiración e intento de distribución de medicamentos. En el registro de las celdas, también se descubrieron 23 teléfonos móviles, 243 gramos de marihuana, 476 gramos de tabaco, una jeringuilla usada, 2 trozos de metal con el borde afilado y varios paquetes de tarjetas SIM, junto a distintos artilugios. Este espeluznante incidente no solo puso de manifiesto la facilidad con la que podía introducirse contrabando en la cárcel, sino que también suscitó serias dudas sobre las medidas de seguridad aplicadas. No es de extrañar que los reclusos se atrevieran a compartir un vídeo en el que aparecían cocinando y fumando en su celda. Afortunadamente, Dixon, el cerebro del vídeo, fue detenido por la policía de Oklahoma Metrópolis y acusado de 2 cargos de posesión de contrabando por un recluso. La ayudante del sheriff Lillian Jiménez. En plena noche, una cárcel de Florida se convirtió en el escenario de un espeluznante y desgarrador incidente que dejaría a todo el mundo estupefacto. Más de una docena de reclusas, movidas por el deseo desesperado de salvar a una ayudante de policía, pusieron en marcha un plan de rescate que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Dentro de la cárcel, la ayudante Lillian Jiménez se encontró en una situación que ponía en peligro su vida, ya que fue atacada con saña por otras reclusas. Pero lo que parecía una situación desesperada dio un giro inesperado cuando un grupo de mujeres valientes, también reclusas, entraron en acción para salvarla. Su heroica intervención transformó lo que podría haber sido una tragedia en una extraordinaria historia de valentía y resistencia. La ayudante del sheriff Lillian Jiménez, una dedicada agente del orden de la cárcel del condado de Hillsborough, se encontró en medio de una terrible experiencia la noche del 7 de junio de 2022. Sobre la 1 de la madrugada, 2 reclusas, Bridget Harvey y April Colvin, tenían un gran plan para escapar del centro de detención. ¿Cómo? Planeaban atacar a la ayudante del sheriff y quitarle las llaves. El incidente comenzó cuando Harvey se acercó a la ayudante Jiménez, alegando que Colvin estaba enferma en el baño. Cuando Jiménez le dio la espalda para ir a ver a Colvin, Harvey fue visto en las imágenes de vigilancia escabulléndose detrás de ella y asfixiándola con una funda de almohada. La ayudante del sheriff luchó desesperadamente por su vida y sus instintos se pusieron en marcha para liberarla del asfixiante agarre. Pero en medio de esta terrible situación surgió un rayo de esperanza. Otro preso, al que se había visto antes caminando por el pasillo, se percató del horror que se desarrollaba. Sin vacilar, corrió hacia el cuarto de baño, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que tenía que actuar con rapidez para salvar a la ayudante Jiménez de las garras de su agresor. Las imágenes de vigilancia captaron la increíble escena que se desarrolló a continuación. En ese momento, más de una docena de reclusos corrieron hacia el lugar del ataque para ayudar a Mary Jean. Gracias a la fuerza del número, consiguieron apartar a Harvey del ayudante del sheriff y liberarla de las garras del peligro. Gracias a su rápida intervención, Jiménez solo sufrió heridas leves en el cuello y la garganta, según informa la oficina del sheriff. Sus acciones fueron extraordinarias. Enfrentadas a su propio encarcelamiento, estas mujeres decidieron arriesgar sus vidas para salvar a un agente de la ley. Fue un testimonio de la resistencia del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros pueden surgir actos de heroísmo. Bridget Harvey, junto con April Colvin, otra reclusa acusada de estar implicada en el complot, fueron rápidamente recluidas en régimen de aislamiento. Las autoridades no perdieron tiempo en asegurarse de que los responsables se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. En primer lugar, Harvey fue acusada de evasión, ya que desempeñó un papel fundamental en el complot para escapar del centro de detención. Además de los cargos relacionados con la fuga, Harvey también fue acusada de agresión, con agravantes a un agente de la ley. Pero la lista de cargos contra Harvey no terminaba ahí. Los investigadores hicieron un descubrimiento sorprendente que agravó aún más sus problemas legales. Se descubrió que Harvey había fabricado un mango con un peine masticado, un arma improvisada que pretendía utilizar como herramienta de intimidación y control. Este descubrimiento dio lugar a un cargo adicional por introducir contrabando en un centro de detención, un delito grave que subrayaba la peligrosidad de las intenciones de Harvey. Los registros en línea indicaban que estaba detenida bajo fianza por un total de $72,000, una suma asombrosa que reflejaba la gravedad de sus presuntos delitos. Estaba claro que las autoridades no corrían ningún riesgo en lo que respecta a la seguridad del centro de detención,
y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que trabajaban entre sus muros. April Colvin, la cómplice en el complot para atacar al ayudante del sheriff Jiménez, también se enfrentó a cargos relacionados con la fuga. Las imágenes de los reclusos corriendo al rescate de Jiménez fueron un momento que puso de manifiesto el inesperado heroísmo que puede surgir incluso en las circunstancias más inverosímiles. El Chapo 2015, escape. Este es el momento en que Joaquín El Chapo Guzmán hace que el gobierno mexicano se vea ridículo, paseándose arriba y abajo en su celda, tranquilamente, esperando. Estas son las últimas imágenes de Guzmán, antes de realizar la fuga más audaz de la historia reciente. A continuación, tenemos uno de los momentos carcelarios más infames que han llegado a nuestras pantallas. Fue el momento en que el capo mexicano de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán, fue visto realizando una de las fugas de prisión más audaces de la historia reciente. El sensacional momento muestra al capo de la droga logrando escapar de una prisión de máxima seguridad, dejando al gobierno mexicano y al mundo con la boca abierta. A medida que profundizamos en los detalles de la fuga de El Chapo, empecemos por examinar el túnel oculto, que desempeñó un papel crucial en su audaz escapada. Este túnel, hábilmente oculto bajo la zona de duchas de la prisión, fue un testimonio de la meticulosa planificación de El Chapo y de la pericia de sus hábiles técnicos. Equipado con electricidad e incluso con un minicarro improvisado adaptado a partir de una motocicleta, el túnel se extendía a lo largo de casi una milla, proporcionando a El Chapo una autopista secreta hacia la libertad. Su construcción estaba tan bien ejecutada que no fue detectado por las cámaras de circuito cerrado de televisión de la prisión. La aparición del túnel, a 1,5 kilómetros de la prisión, supuso la primera muestra de libertad de El Chapo desde su encarcelamiento. Para ocultar aún más su fuga, se construyó una casa improvisada a la salida del túnel, lo que permitió a El Chapo esconderse a plena vista. El nivel de sofisticación y atención al detalle en la construcción de este túnel fue realmente asombroso. El 11 de julio de 2015, las cámaras de seguridad mostraron al infame narcotraficante paseándose de un lado a otro de su celda en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 de México. Poco después, se le vio sentado en su cama, aparentando quitarse las sandalias. Al cabo de un rato, la cámara de vigilancia lo captó de pie en la esquina de su celda, cerca de la zona de duchas, antes de bajar, por lo que pronto se descubrió que era un túnel. La zona de la ducha era la única parte de su habitación que no era visible para la cámara de vigilancia colocada en su habitación, lo que la convirtió en la ruta de escape perfecta. El Chapo fue visto por última vez por las cámaras de seguridad a las 20:52 horas, y pasaron otros 25 minutos antes de que el personal de seguridad acudiera a su celda en su busca. Por desgracia para ellos, para entonces, hacía tiempo que se había ido. El sofisticado túnel conducía desde la zona de duchas hasta las obras de construcción de una casa en el barrio de Santa Juanita, en México. Era su segunda fuga, después de que el 19 de enero de 2001 el narcotraficante se escapara antes de una prisión de alta seguridad en un carro de lavandería. No fue hasta 2014 cuando fue detenido de nuevo, y esta vez el gobierno mexicano confiaba en que serían sus últimos momentos de libertad. Desgraciadamente para ellos, las imágenes del circuito cerrado de televisión acababan de captar un momento que provocaría una fuerte condena tanto de los nacionales como de la comunidad internacional. Aunque finalmente fue recapturado en 2016, no se puede negar que esta evidencia en video de la fuga de El Chapo en 2015 mostró los niveles de genialidad que estaba dispuesto a desbloquear con tal de obtener su libertad. Daniel Misqués. Situación de rehenes. En lo que fue similar a una escena de una superproducción, un incidente de infarto se desarrolló en el centro de detención del condado de Oklahoma. El agente Daniel Misqués, funcionario de prisiones, se vio inmerso en una lucha a vida o muerte cuando fue secuestrado por los reclusos. Los acontecimientos que tuvieron lugar en la dieta planta del centro dejaron a todo el mundo atónito y horrorizado. El guardia apuñalado varias veces. Por los internos que transmitieron todo el asunto en vivo, usando el teléfono celular del oficial y su cuenta en las redes sociales. Cuando las puertas del centro de detención del condado de Oklahoma se cerraron tras el agente Daniel Misqués el 27 de marzo de 2021, poco podía imaginar que estaba a punto de enfrentarse a una pesadilla inimaginable. Todo comenzó inocentemente a las 16:00, cuando el primer recluso, Curtis Williams, salió de su celda. Misqués estaba en la 10ª planta del centro de detención, recogiendo bandejas de comida, ya que a los reclusos no se les permitía salir de sus celdas. Sin embargo, Curtis Williams había preguntado al desprevenido funcionario si podía abrir la puerta de su celda para poder barrer la basura que había dentro. Misqués abrió la puerta para que pudiera hacer precisamente eso, y fue entonces cuando Williams se liberó utilizando el spray Ossi de Misqués para agredirle. Otros reclusos también pudieron salir y se abalanzaron sobre Misqués con una ferocidad que envió ondas de choque por toda la instalación. Al dominarle, le ataron rápidamente las manos a la espalda, dejándole indefenso. El ataque que siguió fue bárbaro. Los presos descargaron un torrente de golpes y puñaladas sobre Misqués, dejándolo maltrecho y ensangrentado. En un giro sorprendente, los reclusos grabaron todo el incidente utilizando el propio teléfono móvil de Misqués. Lo ideal sería que no se le permitiera entrar con un teléfono móvil en el centro, pero a pesar de ello, lo llevó al trabajo.
Los reclusos pudieron grabar un vídeo en directo de la agresión a Miskes, que se difundió en las redes sociales, y que mostraba la brutalidad de la agresión. Poco después, empezaron a llegar llamadas a la central del Departamento de Policía de Oklahoma City de ciudadanos preocupados que estaban viendo la situación de los rehenes en directo. Los agentes llegaron a la cárcel sobre las 16:30 y se lanzaron al ataque contra los reclusos. Tras un acalorado intercambio entre los agentes y los reclusos, Williams fue abatido a tiros por la policía. El agente Miskes fue rescatado y puesto a salvo. Mientras el vídeo seguía circulando, muchas personas protestaron por lo ocurrido en la cárcel. Aunque muchos creían que la situación se debía a las malas condiciones de la cárcel, el comisionado del condado, Brian Maugan, afirmó que las condiciones de la cárcel no tenían nada que ver con la agresión contra Miskes. 5 de los reclusos implicados fueron acusados de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y agresión con lesiones. Kawana Jenkins. Bueno, se han hecho videos dentro de la cárcel del condado de Fulton antes de entretenimiento, artistas de rap. Bueno, uno fue hecho recientemente, clandestinamente, y definitivamente calificará como entretenimiento para adultos. A continuación, nos adentramos en un escándalo que sacudió la cárcel del condado de Fulton y dejó al público en la incredulidad. Kawana Jenkins, una funcionaria de detención de 36 años, fue grabada por una cámara manteniendo contactos sexuales impropios con un recluso. El vídeo, que ha salido a la luz recientemente, ha conmocionado a la comunidad y ha suscitado serias dudas sobre la supervisión y la integridad del centro. Un vídeo sexualmente explícito a un oficial de detención del condado de Fulton fuera del trabajo y frente a algunos cargos muy graves. El vídeo muestra a Kawana Jenkins, de 36 años, participando en un acto lascivo y la oficina del sheriff del condado de Fulton dice, fue con un recluso. En las imágenes se nos muestra el interior de la pequeña oficina en la que trabaja Jenkins, situada a pocos pasos de las celdas. Es en este espacio aparentemente inocuo donde se produce el contacto prohibido entre Jenkins y el recluso. En el vídeo se ve a Kawana hablando con un varón, cuyo rostro no se muestra. Poco después, una mano del recluso se extendió hacia la boca de Jenkins, que empezó a mordisquearla de forma sexual, lo que indica la naturaleza de su interacción ilícita. El comportamiento mostrado en el vídeo no solo era muy inapropiado, sino que también suscitaba serias dudas sobre la integridad y profesionalidad de las personas encargadas del cuidado y la supervisión de los reclusos. La escandalosa naturaleza de esta interacción dejó incrédulos tanto al personal de la cárcel como al público, que se preguntaba cómo podía producirse semejante abuso de confianza dentro de los muros de la cárcel del condado de Fulton. Según el sheriff, el incidente entre Kawana y el recluso quedó grabado en un teléfono móvil de contrabando que solo se descubrió tras una inspección de la cárcel del condado de Fulton. Las consecuencias de las acciones de Kawana Jenkins, como era de esperar, fueron rápidas y graves. Un comunicado de la oficina del sheriff decía: tras confirmarse que Jenkins era el sujeto del vídeo, fue despedida y acusada en relación con los delitos cometidos. En una declaración del sheriff, dijo: como sheriff del condado de Fulton, estoy comprometido con la transparencia y con hacer que todos y cada uno de los empleados rindan cuentas del juramento que han hecho de proteger y servir a nuestra comunidad. Las acciones de este individuo no son un reflejo de los hombres y mujeres de la oficina del sheriff del condado de Fulton. La gran mayoría de los empleados son dignos de elogio por su integridad, compromiso con el servicio y el trabajo que hacen día tras día. Además de perder su puesto de trabajo, Jenkins también se enfrentó a una multitud de cargos que reflejaban la gravedad de su mala conducta dentro de la cárcel del condado de Fulton. Fue acusada de 2 cargos de contacto sexual impropio por parte de un empleado o agente, 2 cargos de conducta temeraria, 2 cargos de crueldad con un recluso, 1 cargo de obtener, provocar, entregar a un recluso un artículo prohibido sin autorización y 5 cargos de violación de un juramento por parte de un funcionario público. Estos cargos ponen de manifiesto la gravedad de sus acciones y el abuso de confianza que se produjo en el centro penitenciario. Los presos del condado de Houston se escapan. Todo gracias a las cámaras de vigilancia colocadas en lugares estratégicos de la cárcel del condado de Houston, pudimos echar un vistazo a la desesperación, la audacia y la búsqueda de la libertad. Estos 2 reclusos se atrevieron a desafiar los confines de la cárcel del condado de Houston, en Georgia, intentando escapar hacia la libertad de la forma más dramática. En la cárcel del condado de Houston, el aire estaba cargado con el peso del confinamiento, mientras los reclusos realizaban sus rutinas diarias bajo la atenta mirada del personal de la prisión. Entre ellos se encontraban Shane Joe Sipe, de 38 años, y Willie Ames Driver, de 24, 2 individuos cuyos caminos estaban a punto de cruzarse de una forma que cambiaría sus vidas para siempre. Sipe, un recluso experimentado con fama de ingenioso, y Driver, un alma joven e inquieta, se encontraron asignados a una tarea bastante mundana: sacar la basura el 4 de junio de 2018. Pocos sabían que esta tarea aparentemente inocua se convertiría en el catalizador de un audaz plan de fuga. Mientras los reclusos se dirigían al patio de la prisión, el sol proyectaba largas sombras sobre los muros de hormigón, creando un inquietante telón de fondo para los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. El personal de la prisión, ajeno al inminente caos, vigilaba a los reclusos, asegurándose de que se mantuviera el orden dentro de los confines de la instalación.
Saip y Driver, bajo constante supervisión, se acercaron a la zona designada donde aguardaban los cubos de basura. Era una rutina que ya habían realizado innumerables veces, una tarea monótona que ofrecía un breve respiro a la monotonía de la vida en prisión. Pero hoy, el destino les tenía reservado algo diferente. Al cabo de un rato, se vio a los dos reclusos y al funcionario de prisiones caminar hacia la parte trasera de la zona designada, donde estaban los contenedores de basura. Ese fue el momento en que Saip y Driver decidieron dar el gran golpe. En una fracción de segundo, se liberaron de sus ataduras y su repentina velocidad sorprendió al personal de la prisión. Los presos sprintaron por el patio de la prisión con el corazón palpitante de adrenalina, en una carrera desesperada hacia la libertad. Desprevenidos, los funcionarios se apresuraron a reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Saip y Driver ya habían ganado una distancia significativa. Su determinación los impulsaba hacia adelante. La audacia de su huida dejó a todos los que se toparon con el vídeo de la fuga en un estado de incredulidad. Mientras las cámaras de vigilancia de la prisión captaban la caótica escena, la nación observaba atónita. Todos se hacían las mismas preguntas. ¿Cómo pudieron dos reclusos burlar el sistema y eludir la captura de una manera tan audaz? La fuga de Saip y Driver pronto se convirtió en la comidilla de la ciudad, cautivando la atención de toda la nación. Al difundirse la noticia de la audaz fuga, cundió el pánico en la cárcel del condado de Houston. El personal de la prisión se movilizó rápidamente y emprendió una persecución masiva para localizar a los fugitivos. La comunidad se puso en alerta máxima. Los residentes cerraron las puertas y se mantuvieron alerta. La fuga de Saip y Driver había conmocionado a la tranquila ciudad, rompiendo la ilusión de seguridad. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de los corazones de los lugareños, que esperaban ansiosos noticias de la captura de los fugitivos. Se desplegó un equipo de búsqueda de 50 agentes para localizar a los reclusos fugitivos. Tras una intensa búsqueda, Driver fue capturado en un complejo de apartamentos cercano, mientras que Saip fue capturado tras ser descubierto escondido en un granero a pocos kilómetros de la cárcel. Saip y Driver, en su día desesperados por liberarse de los confines de la cárcel del condado de Houston, tuvieron que afrontar ahora las consecuencias de sus actos. Se les acusa de conspiración para delinquir y de fuga, y su audaz intento queda grabado para siempre en los anales de la historia criminal. Amber González. El caso de Amber González conmocionó a la nación después de que se difundiera un vídeo de su asombrosa huida de una celda de detención. En una hazaña que habría dejado a Houdini asintiendo con aprobación, consiguió quitarse las esposas y emprendió una audaz huida. Todo comenzó en un día aparentemente ordinario en Waukesha, Wisconsin, cuando Amber González se encontró en el lado equivocado de la ley. El 14 de septiembre de 2018, González fue sorprendida infraganti en el acto de robo. Ella supuestamente había robado un teléfono celular de un carro de limpieza del hotel en el Baymont Inn, en Moreland Boulevard. El personal del hotel donde había cometido el acto alertó rápidamente a las autoridades y, en cuestión de minutos, la policía llegó al lugar. Poco sabía González que este sería el comienzo de una serie de acontecimientos que cautivarían a la nación. La policía no tardó en detener a González, acusado inicialmente de un delito menor de robo y posesión de material para el consumo de drogas. Esposada y escoltada fuera del hotel, fue introducida en la parte trasera de un coche de policía, mientras su libertad se esfumaba a cada momento. Los agentes de policía, muy versados en el manejo de este tipo de situaciones, siguieron el protocolo y trasladaron a González al departamento de policía de Waukesha. Al salir del coche de policía, empezó a asimilar el peso de sus actos. Estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de sus presuntos delitos. González, ahora bajo custodia de la ley, fue conducida a través de las puertas a la zona de detención, donde se decidiría su destino. La acompañaron al interior, con las manos aún atadas por las frías e implacables esposas. La puerta se cerró tras ella, aislándola del mundo exterior. Sabía que tenía que encontrar una salida, escapar de las garras de la ley. ¿Pero cómo? Las probabilidades parecían estar en su contra, pero poco sabía la policía de que González poseía una determinación que desafiaría todas las expectativas. Sin que González lo supiera, todos sus movimientos estaban siendo captados por una cámara de vigilancia colocada estratégicamente en la celda. Estas imágenes se convertirían más tarde en la prueba clave de la espeluznante fuga que estaba a punto de producirse. A medida que los minutos se convertían en horas, González se paseaba de un lado a otro de la estrecha celda. Su mente iba a toda velocidad, buscando cualquier posible punto débil en el sistema. Y entonces, apareció un rayo de esperanza. La policía, en un inesperado acto de indulgencia, le había dejado a González su teléfono móvil para tramitar la fianza. La policía le había dicho que tendría que pagar la fianza o sería trasladada a la cárcel del condado de Waukesha. No sabían que este acto aparentemente inocente se convertiría en el catalizador de su fuga. La policía dice que Amber González, de 30 años, fue arrestada en un hotel de Wisconsin por robo. Según ellos, ella fue colocada en una celda de detención, pero no estuvo allí por mucho tiempo. Con su teléfono móvil en la mano, González, que según los registros judiciales medía 1,65 metros y pesaba 97 kilos, empezó a manipular las esposas sujetas a la pared mientras enviaba mensajes de texto. Y entonces, en un momento que realmente desafió todas las expectativas, González deslizó su muñeca fuera de las esposas. Era un movimiento que parecía imposible, pero había conseguido liberarse de las ataduras que la mantenían cautiva. Con su nueva libertad, los ojos de González se posaron en un juego de llaves.
posiblemente dejadas por la policía. Fue un golpe de suerte que la ayudaría a escapar. No perdió tiempo y abrió la puerta de la celda, camino de la libertad. La conmoción por su fuga resonó en toda la comisaría. Los agentes se apresuraron a revisar las grabaciones de vigilancia, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo había conseguido González quitarse las esposas? Tras quitarse las esposas y emprender una audaz huida, la libertad de González duró poco. La policía, decidida a llevarla ante la justicia, inició una persecución para localizarla. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la suerte se le acabó. Gracias a un chivatazo del personal de otro hotel, los agentes de policía de Waukesha pudieron localizarla en un hotel cercano pocas horas después de su fuga inicial. Rápidamente se movilizaron para detenerla de nuevo y poner fin a su breve periodo de libertad. Esta vez, la llevaron directamente a la cárcel del condado de Waukesha, donde fue puesta en libertad con una fianza firmada de $500 y una fianza en efectivo de $750 unos días más tarde. Fuga de la prisión de Brasil. Las imágenes muestran el momento de una explosión. En un muro de la prisión, como 40 reclusos huir de la prisión y escalan una valla. Luego se les ve dar la vuelta repentinamente. Se escucharon disparos durante la fuga. Los informes dicen que 2 presos fueron asesinados y solo uno logró escapar. Por último, tenemos una dramática fuga que tuvo lugar en Brasil después de que una fuerte explosión sacudiera los muros de una prisión. Las imágenes captadas revelaron el angustioso momento en que 40 reclusos aprovecharon la oportunidad para huir, escalando una valla en su desesperado intento de alcanzar la libertad. Sin embargo, su huida se vio bruscamente interrumpida por un tiroteo que les obligó a cambiar rápidamente de dirección. Cuando el sol se ponía sobre la prisión Frei Damião de Bozano, en Pernambuco, Brasil, una repentina y potente explosión sacudió las instalaciones, rompiendo la tranquilidad de la noche. Las imágenes captadas revelaron el impactante momento en que una parte del muro de la prisión saltó por los aires, creando un enorme agujero por el que pronto se colarían el caos y la desesperación. Tras la explosión, 40 presos aprovecharon la oportunidad que les brindaba la brecha en el muro. Con la adrenalina corriendo por sus venas, no perdieron tiempo en escapar. Escalaron la valla con una agilidad asombrosa y saltaron por encima de la barrera, con el corazón palpitante por la esperanza de la libertad. La escena recordaba a una película, ya que los reclusos, vestidos con sus uniformes de prisión, aterrizaban en el suelo con una mezcla de determinación y miedo. Algunos incluso realizaron arriesgadas volteretas, buscando instintivamente cubrirse de posibles amenazas. Los fugitivos, llenos de adrenalina, se dispersaron y desaparecieron en las calles de un barrio cercano, con la libertad cada vez más cerca. Sin embargo, sus esperanzas de escapar con éxito duraron poco. Justo cuando empezaban a creer que habían eludido la captura, el penetrante sonido de los disparos rompió el aire nocturno. La repentina ráfaga de balas obligó a algunos de los reclusos a cambiar rápidamente de dirección. En un intento desesperado por evitar la mortífera lluvia de balas, se volvieron hacia la prisión, mientras sus sueños de libertad se esfumaban. En medio del caos, solo uno de los reclusos consiguió eludir la captura. Con una combinación de suerte, habilidad y pura determinación, este individuo se escabulló entre las grietas de la red de las fuerzas del orden, desapareciendo en la noche. Desgraciadamente, 2 de estos reclusos no tuvieron tanta suerte, ya que fueron abatidos a tiros. Este intento dejó un reguero de preguntas sin respuesta y a la comunidad en vilo, sobre todo porque este incidente supuso la segunda gran evasión de presos en la zona en el plazo de una semana, poniendo de relieve el alarmante estado de seguridad de las cárceles brasileñas. Sin embargo, este momento captado por las cámaras permitió a los telespectadores hacerse una idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos presos con tal de volver a ser hombres libres. Ahí lo tienen. Hemos rebuscado en las profundidades de Internet y hemos desenterrado estas raras imágenes de los momentos más extraños, grabados por una cámara, para que todos podamos contemplar esos instantes en los que la realidad parece desdibujarse y la vida en prisión supera la ficción. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más como este. Te espero.